Entonces vamos a dar inicio a este encuentro y nos vamos a poner de pie, vamos a compartir una oración antes de comenzar nuestra reflexión sobre el Evangelio de Mateo, suplicando en ese momento al Espíritu Santo que nos dé esa luz, ese entendimiento, pero como siempre les digo, para que amemos más a nuestro Señor Jesucristo, para que nos enamoremos más de las cosas del cielo y para que también podamos ser esos misioneros que Dios quiere. Tenemos que ser las manos y los pies del Señor que anuncian la buena noticia del Evangelio. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que no sea solamente una formación y unos conocimientos, sino que eso repercuta realmente en nuestra vida, en nuestras acciones. Por eso vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en la que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis, así muy por encima, también dar la bienvenida a los nuevos que se van vinculando, ¿verdad? Aparte de Cristina, ¿hay alguien más que comienza hoy? No. Los demás ya venían de la vez pasada, ¿no? También. Bueno, pues bienvenido y ojalá que esta sea una oportunidad para conocer y vivir como bien lo decíamos al principio. Bueno, en el capítulo anterior, esto es como las series de Netflix, ¿no? Entonces vimos mejor, el Evangelio de Mateo, como algunos parámetros, algunas situaciones propias que nos ayudaban a entender el objetivo principal de ese Evangelio. El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, eso tenemos que entenderlo, judíos que fueron luego convertidos al cristianismo. El Evangelio, o el autor, mejor, el del Evangelio de Mateo, reescribe la historia de Israel teniendo como protagonista a Jesús. Otro aspecto, Jesús es el descendiente de David, pero no es cualquier descendiente de David, sino es el rey, lo decíamos, perfeccionado, el rey perfecto. Por eso su reinado también tiene que ser perfecto. Y Jesús es el nuevo Moisés. Vimos algunos aspectos, pero hoy vamos a matizar un poquito más de por qué Jesús se presenta en el Evangelio de Mateo como ese nuevo Moisés, es decir, liberador del pueblo y a la vez legislador. Porque recordemos muy bien que a Moisés fue entregada la ley. ¿Y qué va a hacer Jesús? No va a quitar la ley, sino la va a perfeccionar. Bueno,
Entonces nos ubicamos todos en el capítulo 3. Y el capítulo 3 nos va a hablar de Juan el Bautista. Yo, por ejemplo, tengo aquí en mi Biblia el título de Juan Bautista anuncia la venida de Jesús. Este tercer capítulo pertenece al género narrativo, es decir, involucra a unos personajes, va a contar o a relatar unos hechos y también nos va a ubicar espacio temporal, es decir, nos ubica en un tiempo específico. Y nos da a conocer unos sucesos que se desarrollaron allí. Yo les dije el otro día que Mateo lo que intenta hacer es como reescribir los libros de la Torá, los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros. Por eso nos vamos a encontrar con 5 discursos. Y los 5 discursos siempre comienzan con una narración. Y luego, después de la narración, ya viene concretamente el discurso de Jesús. Hoy vamos a ver los inicios de Jesús y en el 5, 6 y 7 de San Mateo, esos 3 capítulos, vamos a ver el discurso de Jesús, que pertenece a lo que llamamos el Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Mateo capítulo 3 nos dice: por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de Dios está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Casi en la mayoría de Biblias, en la parte izquierda, muy pequeñito, aparece una cita bíblica que nos remite al Antiguo Testamento. Entonces, aquí está tomando datos de Isaías 43 y aparece así, precisamente, esa profecía de que un precursor iba a anunciar al Mesías. Y estas son las palabras que aparecen precisamente en esta profecía de Isaías. Muchas veces le preguntaron, lo vemos en los evangelios también, le preguntaron a Juan el Bautista si él era el Mesías. Juan el Bautista era muy conocido, lo deja ver el evangelio, y tenía, al igual que Jesús, tenía discípulos. Y también lo comparan con el profeta Elías. ¿Y quién fue el profeta Elías? Fue el profeta más famoso del Antiguo Testamento. Por eso en la transfiguración ustedes ven que Jesús se encuentra con los 2 más famosos del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. ¿Sí? Es como decir el padre de los profetas. Y
hay que ver un aspecto que nos conviene revisar, y es que existe un quinto evangelio y que es muy importante su uso, sobre todo para determinar la función que tienen los personajes en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuál es ese quinto evangelio? Hechos. ¿Ah? Hechos. No. No. El quinto evangelio se los voy a dar ahora. Entonces, por favor, repartiendo. El quinto evangelio, según los padres de la iglesia, es la geografía de Israel. Cada muro, cada piedra, cada lugar que aparece en la Biblia tiene un enorme significado y una enorme riqueza, claro, para la teología, para la reflexión personal. Ya lo vamos a ver. El quinto evangelio es la geografía de Israel. Entonces, les acabo de hacer entrega de un mapa. Es el mapa de Israel. A mano izquierda nos encontramos con el mar Mediterráneo. Pueden colocar ahí el mar Mediterráneo, ¿verdad? No aparece en el mapa, pero es importante que este mapita lo vayamos completando. ¿Mm? Bueno. ¿Dónde bautiza o dónde realiza, mejor, su misión? Gracias. ¿Dónde realiza su misión Juan el Bautista? En el río Jordán, pero también nos habla del desierto, ¿ya? Entonces, aquí, a ver, en esta parte, junto al Mar Muerto, aparece el desierto de Judá, en esta parte. El desierto de Judá. Pongamos atención al río Jordán. Es allí el lugar donde se realizan los bautismos. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para la conversión, ¿no? Conversión. Llegaban allí, hacían una confesión. Fíjense que hoy la confesión es con el sacerdote, a solas, en un lugar. Ellos se confesaban voz populi, ¿no? Todo el mundo sabía sus pecados, pero era ese deseo realmente de sentir la vergüenza, ¿no? De la falta, y decir, me comprometo a no volver a pecar. ¿Mm? El hecho de, fíjense que ya tiene una gracia muy especial. Yo siempre he dicho que detrás de una persona que se va a confesar está el Espíritu Santo, porque se requiere una fuerza muy especial en el corazón, muy especial, y una humildad grande para ir y decir a Cristo, mira, aquí estoy y estas son las cosas que me pasan y quiero realmente seguirte, pero este es el peso de mis pecados y necesito que me liberes, ¿no? Y ahora vamos a ver una cosa muy linda aquí con el río Jordán. Mira, el río Jordán nace en el monte Hermón, arriba. Si no lo tienen, lo pueden colocar. Monte Hermón. Ahí lo pueden ver. Es la parte alta de Israel. Generalmente, bueno, si nos da tiempo, lo podemos ver al final por Google Earth.
y se ve congelado esa parte y las aguas son cristalinas. Y hay dos cuerpos de agua. Fíjense en esto, nace el río Jordán aquí y encontramos dos cuerpos de agua. Por un lado, el lago de Galilea y por el otro, el mar muerto. El lago de Galilea lo vamos a ver muchas veces en los milagros de Jesús, ¿no? Cuando Pedro camina sobre las aguas, cuando la tempestad, ¿sí? Entonces, ubiquemos ese lago de Galilea, muy importante para el pueblo de Israel. Allí se desarrolla mucha actividad agrícola, pesquera. Además, es un lago con mucha riqueza en limo, esa tierra que es muy buena para la agricultura. Allí se desarrollan actividades comerciales y también, aquí no se ve, pero por ejemplo, aparecen importantes ciudades al lado de Galilea, Tiberíades, Corazaín, ¿se acuerdan? Que aparece en el Evangelio, Bexaida, un poquito más hacia allá, bueno, ahí vemos Nazaret, Séforis. Se benefician todas estas ciudades de este lago de Galilea. Luego sigue avanzando el río Jordán y llega hasta este otro cuerpo grande de agua que se llama el Mar Muerto. ¿Y por qué se le dice Mar Muerto? Sí, allí no existe biodiversidad en este mar o en este lago. En realidad es un lago muy grande. Resulta que en esta parte hay muchas salitreras, ¿verdad? Y todos estos minerales van y condensan esa agua, se vuelve muy pesada, tanto así que la gente, bueno, ahora creo que hay una imagen ahí, puede acostarse y leer el periódico, un libro encima del Mar Muerto. Qué bueno. Sí, se levanta el agua. Y alrededor de eso sí que hay mucha... Casi no se puede caminar. Ajá. Porque tú tienes que estar y te llevas. Es un poco inestable, ¿no? Sí. Como gelatinoso. Sí. Bueno, del Mar Muerto lo único que sacan es muchos cosméticos, ¿no? Sí. Ahí, ajá, y venden todas estas cosas, ¿no? Para la piel especialmente es muy bueno. Bueno. Y ahí está el significado teológico del Mar Muerto. El Mar Muerto representa al hombre, ¿sí? Al ser humano, a cada uno de nosotros. ¿No? Al igual que también el Mar de Galilea, representa al ser humano que recibe de Dios bendiciones, una fuente de virtudes, bondad, amor y grandes dones que el Señor nos da a cada uno. Y en su generosidad, como el mar de Galilea, nosotros estamos llamados a dar también eso mismo que recibimos. Como el mar de Galilea, el curso del agua sigue, ¿verdad? Pero nos vemos también enfrentados con el mar muerto. ¿Y qué simbolismo tiene? Ese ser humano que también recibe los dones de Dios, recibe su amor, su misericordia, su grandeza, pero no es capaz de dar, que se queda ahí.
y muere. Muere sin haber experimentado el amor de Dios. Y eso nos puede pasar también a nosotros. ¿Mm? Vemos en ese cuerpo de agua y uno dice, ¿qué pasó? ¿Para dónde va el agua? Porque no tiene salida para ningún lado. Debido a la condensación que tiene, se evapora el agua. Se evapora el agua, o sea, no encharca, no produce inundaciones, sino que se evapora. O sea, el agua cumple nuevamente su ciclo. ¿Y por qué Juan el Bautista bautizaba en el Jordán? El Jordán, aparte de lo anecdótico que vemos aquí, también tiene un significado y una carga teológica muy fuerte para el pueblo de Israel. Josué, unos 1400 años antes, Josué llega con el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y cuando llegó a la tierra prometida, encontró que la tierra ya estaba dominada, vamos, por los filisteos y otros grupos que aparecen en la Biblia. Entonces, 1400 años antes de Cristo, él llega al río Jordán y llega más o menos a la altura de Jericó. Lo tienen ahí, ¿cierto? Ahí, en ese lugar, muy cerca al desierto de Judá y también al Mar Muerto, él atraviesa el río Jordán como recordando, como conmemorando el paso del Mar Rojo. Es decir, que el pueblo de Israel va a la conquista de esa tierra, dejando atrás su pecado, su idolatría, y se lanza hacia esa tierra que emana leche y miel, que es la tierra que Dios les prometió. Bueno, ya la tenían. Hay que un poco entender la historia de la salvación, ¿no? Cuando veamos Antiguo Testamento, vamos a ver todas esas escenas que son muy, muy bonitas del pueblo de Israel, ¿no? Bueno. Josué significa Yeshua. Yeshua es igual a Jesús. Jesús. Está haciendo un paralelismo, Mateo, ¿no? Jesús aparece allí y va a iniciar su misión desde este lugar donde fue reconquistada, la tierra de Canaán. Es Jesús el nuevo liberador, ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Por eso Juan nos habla del arrepentimiento y de la conversión, y grábense esa palabrita que aparece ahí, metanoia, cambio del corazón, significa un corazón transformado por la gracia de Dios. Otro aspecto importante. Los profetas del exilio, recuerdan el exilio, ¿no? Esa situación tan triste para el pueblo de Israel, sobre todo para el sur, que fue deportado a Babilonia. Allí aparece el profeta Isaías, y en medio del dolor, él profetiza, lanza una profecía de esperanza.
y de consolación. Y aparece en Isaías 51, 14 al 15, esta cita que es bellísima. Dice, ciertamente el Señor consolará a Sión. Sión es el pueblo de Dios, la ciudad santa. Consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén. Entonces nos está llevando al desierto. Y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracia y voces de alabanza. Prestadme atención, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá una ley, oído a eso, oído a eso. De mí saldrá una ley. Hoy vamos a hablar de la nueva ley, de las bienaventuranzas que Jesús nos propone. Estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Cerca está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Por mí esperan las costas y en mi brazo ponen su esperanza. Y entonces, por eso vemos que están ahí, ubicados en este lugar. Bueno, yo les decía que Juan también es visto como el nuevo Elías, porque precisamente en este lugar, en el río Jordán, ocurrió un hecho también importante para el pueblo de Israel. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Es como decir una asunción. Fue llevado por Dios en un carro de fuego. Y la profecía decía que en ese mismo lugar él iba nuevamente a aparecer y a anunciar para el pueblo ese nuevo Salvador. Ahora una pregunta. ¿Por qué Juan el Bautista, por qué Jesús se deja bautizar de Juan el Bautista? Si ya hemos dicho que el bautismo era para la conversión de los pecados, para preparar el camino, para recibir al Mesías. ¿Por qué Jesús se deja bautizar? Y aquí vamos a buscar, ustedes como tienen el mapa, ¿dónde nació Jesús? Galilea, ¿no? Exactamente Nazaret. En Google, a ver quién tiene su celular por allá a la mano, van a buscar en Google ¿a cuánto está Nazaret? ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar está Nazaret? ¿Sí? A ver, yo les ayudo. Nazaret. A ver, Nazaret, metros sobre el nivel del mar. Coloquen así en Google. Nazaret, metros sobre el nivel del mar. 347. Sobre el nivel del mar, ¿no? Colóquenlo ahí. Colóquenlo ahí en el mapa. Sí. Allá en Nazaret, 347. Ahora, ¿dónde va a comenzar la predicación de Jesús? Pues allá dijimos que cerca de Jericó. Entonces busquemos Jericó, con tilde del agua, ¿no? Con J. Jericó, metros sobre el nivel del mar. Menos 258. Menos. Entonces fíjense, más o menos háganse a esta idea. Nos está hablando de que Jesús
desciende. ¿Sí? Y para que entendamos ese descendimiento de Jesús, busquemos en nuestra Biblia, eso es Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 9. Ujú. Dos, 7. ¿Sí? ¿Tenemos? Tomando la condición de servidor, llegó a ser semejante a los hombres. Más aún, al verlo se comprobó que era hombre. Sí. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Uh-huh. Eso se conoce como kenosis, el abajamiento de Dios, que siendo de condición divina, se hizo hombre. O sea, se hizo accesible a nosotros, se acercó a nosotros, solidario con nuestro dolor. ¿Para qué? Para salvarnos. Se hizo uno de nosotros. San Pablo lo está diciendo ahí, ¿no? Siendo de condición, otras Biblias tienen la traducción que dice, siendo de condición divina, se anonadó, esa palabra es muy bonita, anonadarse, se anonadó. O sea, no por ser el Hijo de Dios dijo, aquí estoy yo, el Hijo de Dios, ¿no? No. Tomó la condición de hombre siendo Dios. Bueno, ahora tenemos el capítulo 4. ¿Qué título tienen ahí? En el capítulo 4 de Mateo. Jesús se tentaba en el desierto. Jesús es tentado en el desierto. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días, y anoten ese 40, y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Y está la última tentación. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te haré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él servirás. Vemos en las tentaciones una recapitulación de las tentaciones a Adán, el hambre, el fruto prohibido, el hambre de conocimiento del bien y del mal. Tiene apetito, Adán y Eva. Y también vemos que el pueblo de Israel sufre esas mismas tentaciones. Aquí dice que el acusador, ¿no? Sí.
San Pablo llama al diablo el acusador de nuestros hermanos. Porque primero les dice, mire qué bonita la tentación, ¿no? Está disponible, todo es para ti. Y una vez cae, lo acusa con Dios. Y eso nos pasa a nosotros. Esto hay que leerlo también en nuestra vida. ¿Qué nos dice? El mal, ¿no? No, tú ya no eres digno de Dios. Dios no te perdona, Dios no te quiere. Y entonces muchas personas se sienten distantes de la iglesia, de Dios. Dicen, yo ya soy así, yo no puedo cambiar, ¿no? Y se van alejando poco a poco. Se van alejando. Por eso al diablo se le llama el acusador. Nos acusa después de habernos ofrecido una cierta, muy efímera felicidad. Jesús confronta al pecado y al mal representados en Satanás y su tentación. Aléjate de mí. Fíjense, él aléjate de mí y le dice Satanás, le llama por el nombre. Para los judíos, el nombre, cuando uno le pronuncia el nombre a una deidad, significa posesión, dominio sobre ella. Por eso, en el Antiguo Testamento ven que Dios no revela su nombre, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Yo soy. Muestra la realidad de su naturaleza, el alfa, el omega, pero no propiamente no revela su nombre. Y entonces decimos Señor, que es Adonai, ¿no? Es Señor. Tenemos varios nombres para Dios, pero no es propiamente el nombre de Dios. Los judíos, cuando están leyendo la Escritura, cuando aparece el nombre de Dios, se quedan en silencio y siguen la lectura. Por el temor de cosificarlo. Fíjese que sí, que algo de razón tiene. Bueno, ¿cuántas guerras en nombre de Dios, no? ¿Cómo intentamos manipular el nombre de Dios y torcer la palabra? Y eso precisamente era lo que los judíos no querían. Cosificar el nombre de Dios. Los 40 días representan los 40 años en el desierto. Representan la purificación. Lo dejó por un tiempo. ¿Qué es esa palabra, no? Es muy interesante. Significa que siempre estuvo ahí. Siempre quiso por todo lado, ¿no? Acosarlo. Pero de forma mucho más evidente en la pasión. En la pasión. Esas voces que no tienen nombre, que le dicen, si en verdad eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Hasta el último momento intentó el descarado torcer la voluntad de Dios. Y por eso dice que lo dejó por un tiempo. Bueno, entonces dijimos que era una recapitulación que nos recordaba las tentaciones de Adán y nos recordaba las tentaciones del pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. Y aquí nos aparecen las citas, ¿no? Pero no lo vamos a leer en orden al tiempo. El hambre. El pueblo de Israel protesta contra Moisés y quiere volverse a Egipto. No sé si ustedes han leído esa cita bíblica, ¿no? Y además dicen, fíjate, que el desagradecido no tiene límites, ¿no? Dice, buenas tardes, adelante, sigan, bienvenidas, no se preocupen. El desagradecido no tiene límites. Dice, ay, en Egipto, decían, no, allí sobraban las ollas de carne y comíamos y repetíamos, pero aquí en este desierto. A veces nos pasa eso, ¿no? Que podemos, en nuestros vicios, nuestros pecados, ¿no? Como de cierta manera decir, bueno, pues yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? No.
Jesús precisamente lo que viene a hacer es liberarnos de la esclavitud. ¿Qué es lo que tenían en Egipto? Idolatría pura. A los dioses egipcios y a ellos mismos. Pero no al Dios de las promesas, no al Dios de Abraham, al Dios de sus padres, ¿no? De cierta manera, en Egipto lo que estaban haciendo era olvidando la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y ellos tenían que retornar nuevamente a esa tierra que Dios les había dado. Segunda tentación, dudar de la fidelidad de Dios. ¿Sí? ¿Acaso Dios ya no estará con nosotros? ¿Sí? Y sin embargo, Dios, con su enorme paciencia, se presenta como esa nube que va anunciando el camino, que va guiando al pueblo. Tercera tentación, adorar a falsos dioses, ¿no? Adoras, si me adoras a mí, dice el diablo, ¿no? Te daré todo. ¿Cayó el pueblo en eso? Claro. ¿Recuerdan la escena del becerro de oro? Cayó en esa tentación. O sea, para que ustedes lo entiendan, el diablo tenía ya un libreto. Tenía un libreto de cómo, o sea, era como decir, como las empresas, ¿no? Que tienen ya establecido sus normas y todo. Y ahí estaba muy clarito cómo hacer para tentar al pueblo de Israel, ¿ya? Y a este que dice ser hijo de Dios. Vamos a ver, vamos a aplicarle el mismo correctivo, ¿no? Pero Jesús lo que hace es, bueno, piensa esto interesante. El diablo le cita la escritura, ¿no? Sí. Y Jesús le responde con la misma escritura. Eso es como ahora al 18 lo veíamos como las fallas, ¿no? Esos concursos de falla que uno dice y el otro responde, ¿no? En mi tierra sería algo así como el contrapunteo o la trova paisa, ¿verdad? Que va diciendo, mira, ya iba paisa. La trova paisa, ¿recuerdan, no? La trova paisa, uno dice como en verso una parte y el otro responde. Bueno, al final hay un jurado y califica a ver quién ganó. Pues así pasa con Jesús y el diablo. Pero, fíjense a ver, vamos a ver si la encontramos, segunda tentación. Bueno, lo vamos a ver al final, sí, tenemos ahí un ejemplo. Bueno, ¿qué nos quiere mostrar el Evangelio de Mateo con las tentaciones? Cristo se muestra como el siervo obediente a Dios. Él primero piensa en Dios, responde de Dios, no es de él, ni de lo que cree, no, sino desde la voluntad de Dios y que emana de la misma escritura, porque cita la escritura. Todo lo que sale de la palabra de Dios da vida al hombre, vivifica al hombre, lo ayuda a caminar en santidad. A la escritura que cita el malo, Jesús también le cita la escritura. Bueno, esto era lo que decía. Hay una controversia. Pero aquí, para que nos demos cuenta de lo que hace el diablo con Jesús, no le cita toda la escritura. En el Salmo 91, a ver si ustedes lo ubican, el Salmo 91. A ver. Cuando el Salmo 91, versículo 11.
¿Sí? ¿Lo encontraron? Hasta ahí dice, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. Esto es lo que el diablo le dice, ¿no? Que lánzate, ¿no? La parte alta del templo. Que, ojo, el Salmo 91 prácticamente le está diciendo el diablo, le está citando en el versículo 11. Dice, pues los ángeles le han ordenado que te escolten en todos tus caminos. Pero ¿por qué el diablo no lee un poquito más allá? Sigan leyendo. No le conviene. No le conviene lo que dice a continuación. ¿Qué dice a continuación? Es que son varios, la verdad, de sostener. En otros textos tienen alguna idea. ¿Y qué más? Hablará sobre Eso no le convenía decirlo, ¿no? O sea, le cita lo que le conviene. Y aquí nos muestra una realidad. Cuidado, ¿no? Con torcer las escrituras para nuestro beneficio. Cuidado, eso es una advertencia. Por eso, qué importante, ¿no? La doctrina de la Iglesia Católica para poder explicar, conocer la palabra de Dios desde el magisterio de la Iglesia, no desde lo que nosotros pensamos. Y fíjense que cómo se tuerce, y yo lo digo porque lo he visto, cómo se han fundado grupos armados, guerrilleros en mi país, donde sacerdotes fueron iniciadores de esos movimientos guerrilleros, como el ELN, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, que fue uno de los fundadores, fue un sacerdote con la teología de la liberación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la escritura. Y por eso siempre, cuando comenzamos, ¿cuál es la oración que hacemos? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ya les decía el otro día, el Espíritu Santo es el pedagogo, nos ayuda, nos da esa capacidad y esa luz de entender las Escrituras. Bueno, ahora sí nos vamos a encontrar con las bienaventuranzas, capítulos 5, 6 y 7 de las bienaventuranzas. ¿Alguno de ustedes trajo catecismo? ¿No? ¿No tienen catecismo? Bueno, les presento este libro, porque sé que algunos no lo conocen, porque sé que de pronto, sí, es verdad, algunos no lo conocen, ¿no? Cuando hablamos de catecismo creen que es el folleto ese pequeñito para preparar para la primera comunión. No, ese no es el catecismo, es este libro, ¿ya? Debemos mucho su autoría, o bueno, autoría no, sino más bien su edición como tal, su deseo de que se tuviera como un documento accesible a todos los católicos, a Juan Pablo II. Y aquí también hay mano de nuestro Papa anterior. ¿Quién? Sí, el Papa Benedicto XVI. Desde la doctrina de la fe, confeccionó, revisó, ayudó a realizar esto que hoy conocemos como el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ven? Libro gordito. Y es muy bueno tenerlo, muy bueno, porque nos explica muchas dudas que tenemos con respecto a nuestra fe. Fíjense, aquí habla qué es la profesión de fe, habla de la encarnación, de la Sagrada Escritura, cómo interpretar la Sagrada Escritura, nos habla, nos explica el Padre Nuestro, nos explica el credo parte por parte. Es sumamente interesante que lo tengan junto a la Biblia en sus casas. Bueno, pero yo les iba a leer. ¿Qué nos dice el Catecismo de las Bienaventuranzas? Y está en el numeral 1716. Dice lo siguiente:
Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús, o sea, es el corazón. Es el corazón del Evangelio, ¿no? Del Evangelio en general. Cuando digo el Evangelio, me refiero a todo el cuerpo, ¿no? No solo a Mateo, sino a todo en general. La liturgia lo identifica muy bien, ¿no? Cuando el diácono o el sacerdote lee el Evangelio, dice Evangelio según, pero es el Evangelio como el corpus, ¿no? De Jesucristo, de su doctrina. Bueno, pues nos dice lo siguiente, son el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. ¿Ah? Esto es maravilloso, ¿cierto? Da profunda paz, profundo consuelo al corazón. ¿Cuánta gente no se mata por un trozo de tierra? Oiga, que esa no es su herencia, te vas a ir un día, no te va a llevar nada. Decía el Papa Francisco que no hay entierros con carro de, ¿cómo le llaman aquí? Trasteos de mudanzas, ¿no? Que nunca él ha visto, decía una vez, llevando un féretro y atrás un carro con las mudanzas, ¿no? Eso hay que dejarlo todo aquí. ¿De qué hay que enriquecernos verdaderamente? De lo que permanece para siempre, de Dios, ¿no? Bueno, entonces no ordenado una tierra, como los judíos, dijimos el otro día también, ¿no? Los judíos siempre, ¿cuáles son las bendiciones de Dios? Una mujer, muchos hijos, mucha tierra, y entonces los que no tienen tierra, y entonces los que están enfermos, los que no pueden trabajar, los que están hoy en día en una clínica, ¿qué esperanza tienen? ¿No? Y es el Señor el que nos llena precisamente de gracia al corazón para hacernos entender eso. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa felices, dichosos. Oiga, que hay que celebrar y hacer fiesta. Y uno dice, ¿cómo es eso de los pobres de espíritu, no? Claro, porque relacionamos a la pobreza con la carencia material. No, tiene otro significado. Es despojarse totalmente de sí mismo para que pueda caber Dios en nosotros. Eso que les decía el otro día de Pablo, ¿no? Ya no soy yo. No, y es que ni me interesa ser yo. Si me interesara ser Luis Carlos, pues ya hasta ahí llego, ¿no? Lo que necesito es vaciarme cada día de mí, ser menos yo, para que Dios sea en mí. Entonces, hay unos datos orientativos que nos ayudan a la bienaventuranza. Moisés es la antigua ley y Jesús es la nueva ley, es decir, el nuevo legislador. Jesús desde la montaña, ¿no? Por eso se llama el Sermón del Monte. Y a propósito, en el mapa, ¿dónde tenemos dónde tenemos el Monte de las Bienaventuranzas? Para que lo coloquen. Está donde dice, por ahí más o menos, donde está la segunda L de Galilea, por ahí abajito está el monte Galilea. Sí, más o menos por ahí donde está la segunda L. Ahí en ese lugar, en la parte montañosa de Galilea, y ahí aparece ese monte de las bienaventuranzas. Cuando vayan a Israel, visítenlo. Sí. Bueno, podemos ir desde aquí. Bueno. Mateo
Ya dijimos que lo que buscaba es mostrar a Jesús como ese nuevo liberador, ¿m?, del pueblo y el nuevo legislador, el que anuncia la ley. Pero, oído a esto, lo que dijimos al principio, pero que no se nos olvide eso, Jesús no es que viene a cambiar la ley, no. ¿Por qué no cambia la ley? Porque hay una promesa de Dios. Y aunque nosotros fallemos, bueno, el pueblo de Israel falle, Jesús, bueno, Dios permanece fiel, permanece fiel. No quita la promesa, no quita la promesa. Bueno, y entonces Mateo intenta hacer un paralelo entre Jesús y Moisés. Por eso vemos que con el nacimiento de Moisés nace un liberador, con el nacimiento de Jesús nace un liberador, pero es el liberador del pecado. ¿Sí? Moisés sale de Egipto, Jesús también sale de Egipto, claro, porque recordemos esa escena, ¿no? De la persecución que aparece ahí de Herodes. Entonces, ubica a Jesús en Egipto como ese liberador. Moisés va al desierto. Jesús también va al desierto para ser bautizado. Y para vencer, esto es muy importante, para vencer la tentación, no, para vencer el mal, para vencer el diablo, en el mismo terreno donde el pueblo elegido falló. Moisés ayuna durante 40 días. Jesús también ayuna durante 40 días. Moisés pasa a través de las aguas del Mar Rojo. Jesús pasa a través de las aguas del río Jordán. Moisés va a la montaña y es allí donde llega con las tablas de la ley. Jesús va a la montaña y es cuando llega con las bienaventuranzas. Moisés escogió a 12 ancianos para ayudarlo en la gobernación del pueblo de Israel, a 12 ancianos. Jesús escoge a 12 apóstoles para el nuevo pueblo de Dios, para esa nueva iglesia. Moisés escoge a 70 ancianos consejeros y deja ver también Mateo, que escoge 72, le suma 2, como para que no parezca ahí muy... le suma 72. ¿Se acuerdan la misión de los 72? Ya que llegan muy contentos y Jesús les dice, no se pongan contentos por lo que vieron y los milagros y que sacaron el diablo. No, sino porque sus nombres ya están escritos en el reino de los cielos. Moisés sale del poder del faraón y funda un nuevo reino, el reino de los hijos de Dios, el pueblo elegido. Y Jesús también crea un nuevo reino, y donde estamos incluidos no solamente el pueblo de Israel, sino todos nosotros pertenecemos a ese pueblo. Por eso aparece también allí en Mateo un nuevo éxodo, aparece una nueva Pascua, aparece un nuevo Israel, hay un nuevo templo, que es el templo del Espíritu Santo, hay un nuevo sacerdocio, y aquí ustedes recuerdan que se habla mucho del Cordero, ¿no? En Pascua. ¿Qué significado tenía el Cordero? Para el sacrificio, claro. El chivo expiatorio, ¿no? O sea, lo sacrificaban como ofrenda a Dios para expiar de cierta manera las culpas, los pecados del pueblo, ¿no? Jesús es ese nuevo Cordero. Él es el Cordero y hace el sacrificio de una vez y para siempre.
Por eso la Eucaristía, ¿no? Conmemoramos esa escena pascual. Bueno, y entonces, ¿qué son las bienaventuranzas? ¿Quieren escuchar la buena noticia o la mala noticia? La buena. Bueno, que por la gracia de Dios lo conseguimos, pero a los ojos del mundo es un ideal imposible. Es un ideal imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia de Dios. No podemos vivir esas bienaventuranzas. ¿Cómo ser pobre de espíritu si no tenemos a Dios, no? Imposible. Las bienaventuranzas nos permiten una transformación profunda del ser humano. Es una renovación, un cambio de corazón, de conciencia también, ¿no? De otra mirada distinta, ya no con los ojos mundanos nuestros, sino con la mirada de Cristo. La renovación. Las bienaventuranzas reflejan perfectamente la imagen de Cristo. Es un selfie del Señor Jesús. Es lo más diáfano que encontramos nosotros en las bienaventuranzas. Ese rostro de Dios. Fíjense esto. Nos muestra que nuestra felicidad va a consistir en que Dios es nuestro Padre. Ahí yo creo que había que comenzar. La verdadera felicidad es que Dios es nuestro Padre, y si Dios es nuestro Padre, ¿nosotros qué somos? Sus hijos, sus hijos. Cuando uno entiende esto, podrán venir dificultades, y las hay, siempre las hay. Vendrán tentaciones, problemas, guerras, terremotos, pero yo tengo la confianza en ese Padre que así como le cumplió al pueblo de Israel, me cumple a mí, porque soy su hijo, porque no me quiere ver mal, por el contrario, quiere que yo sea siempre una nueva criatura, liberado del pecado, con una visión nueva en el Espíritu. Las bienaventuranzas están presentadas de tal manera que cada una enriquece a la otra. Mira esto. Es como una cadena, ¿no? Como una cadena. Es necesaria una complementa a la otra. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu. Luego dice los mansos, pero sin ser pobre no puedo ser manso. O sea, hay una conexión entre una y otra bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Las bienaventuranzas son la nueva ley por el nuevo legislador que es Cristo. Y tiene como centro, como base, o sea, vamos a pensar que las bienaventuranzas es un gran edificio, pero los grandes edificios, entre más altos, hay que hacerle buenas bases, ¿no? ¿Y cuál es la base de la bienaventuranza? La humildad. Sin humildad no podemos construir nada, ¿verdad? Necesitamos esa humildad para empezar a construir esa catedral en nosotros. Bueno, muy bien. Voy un poco rápido porque es largo tema por abordar, pero la idea es que tengamos como esos tips generales, ¿verdad? Para nosotros mismos ir leyendo, ¿no? Ir reflexionando, hay que hacerle preguntas al texto, ¿ya? Eso es importante. Fíjense que aquí, por ejemplo, les decía, ¿y por qué Jesús se bautizó? Ese tipo de preguntas, ustedes con un cuadernito cuando lean la Biblia, escríbanlas. Y luego en la oración,
Cuando estén en oración, lean. Y el Señor les va llenando de respuestas. Les va llenando de respuestas. Algunas quizás duren un poquito más, ¿cierto? Las respuestas del dolor humano. Hay respuestas que son bien complicadas, pero el Señor, a medida que nosotros le vayamos preguntando, como que nos va encaminando un poquito en esa voluntad. Bueno, entonces, como tarea, no para que se cojan la cabeza así, sino para que disfruten, porque es un verdadero disfrute uno leer la Biblia, ¿no? Se va encontrando una cantidad de cosas maravillosas. Leer capítulos 8, 9, 10, 11 y 12. Hoy abordamos ya un discurso, el del Sermón del Monte. ¿Ya? Vamos a terminar agradeciendo este momento a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, nos ha hecho entender, y para que este curso sea una oportunidad de leer el Evangelio. Ojalá podamos leerlo todos los días, que se forme en nosotros un hábito de lectura del Evangelio todos los días. No es necesario leer todo el capítulo, puede ser un pedacito. Fíjense que las Biblias traen, ¿no? Siempre les digo a ver qué dice, ¿no? El título, leer ese pequeño título y orar. A partir de eso uno se sienta y más que decirle cosas al Señor, escuchar. ¿Qué me quieres decir, Señor, a través de esta palabra? Vamos a finalizar con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Buena noche y buenas once, si no han comido.